Capítulo 19. El camino del corazón. Instrucción. Podría parecer que la información acerca de la conciencia y la estructura y función del pensamiento y la percepción son principalmente de valor para los buscadores espirituales que han elegido el camino de la no dualidad, Advaita. Estos temas, sin embargo, tienen un valor igualmente grande para el aspirante que ha elegido el camino de la devoción del corazón. En la práctica, sin embargo, la mayoría de los buscadores combinan estos caminos, y es principalmente una cuestión de énfasis o de estilo de práctica. El objetivo principal del camino del corazón es llegar a ese nivel de conciencia llamado amor incondicional. La energía de la inspiración y la devoción facilita la entrega de los posicionamientos y resulta en la confianza de la gracia de Dios. Aunque este proceso parece conceptualmente simple, como todo el mundo ha encontrado por experiencia, a menudo es más difícil de lo que habrían esperado. El devoto sincero descubre que el esforzarse por el amor incondicional tiene la desagradable facultad de aflorar lo contrario del objetivo al que te has dedicado. Esto está representado en el conciso dicho espiritual: el amor atrae lo opuesto. Hay que recordar que el amor y la paz son las mayores amenazas para el ego, que se defiende recurriendo a las atrincheradas posiciones que se encuentran ocultas en el inconsciente. Estas actitudes sin amor han surgido de la biológica aún presente, orientada a la supervivencia del cerebro animal que surge en la infancia, donde las presiones paternas y de la sociedad les obligaron a pasar a la clandestinidad por los mecanismos psicológicos conocidos del ego: de la represión, la negación, la supresión, la reacción a la formación, la proyección y la racionalización. Estos mecanismos auto-ejecutados se aplican a las diversas subpersonalidades, así como a la identidad principal del yo. Las creencias y las emociones se vuelven programadas por el aporte de la sociedad, la historia, la cultura, los compañeros, la iglesia, la escuela, los padres, y ahora, muy importante, los medios de comunicación. Todo lo anterior está fuertemente influenciado y en cada caso facilitado o dificultado por el ADN, los factores genéticos, las hormonas de la madre, y el destino biológico innato. El rango de opciones es incluso alineado con la estructura corporal, como en los llamados somatotipos: endomorfo, mesomorfo, ectomorfo. También hay obviamente muchos factores más que influyen en la personalidad y el contenido del ego, como el nivel de cociente intelectual, el estatus socioeconómico, la clase, la salud, la geografía, el entorno, el cuidado en la infancia, y otros. Estos factores, sin embargo, son visibles, y el tema es estudiado por muchas ramas de la ciencia y la investigación. Tal vez de mayor alcance en su efecto total es el factor invisible del karma heredado y sus influencias multitudinarias e insospechadas. Nacer un ser humano con un ego es ya un profundo acontecimiento kármico. Uno puede ver el ego espiritual como la manifestación actual de su karma, así que deshacer el ego es lo mismo que resolver el propio karma, porque son operativamente uno y lo mismo. Si el término karma no es aceptable, puedes utilizar el término inconsciente en su lugar. 221. A pesar de que los obstáculos a superar serán los mismos si se los considera desde el punto de vista del karma o de lo inconsciente, una importante excepción es que el estudiante que ha hecho alguna investigación sobre sus propios antecedentes kármicos se liberará de mucha compasión, resentimiento e ira de las ingenuamente asumidas injusticias de la vida. La investigación kármica se hace mejor cuando las respuestas específicas necesitan aclaración. Estos descubrimientos pueden ser de gran ayuda y salvar años o incluso vidas de trabajo espiritual estéril. El valor básico de la investigación kármica es que la información derivada luego recontextualiza el problema, lo coloca en el escenario en el que surgió, y facilita su resolución. La investigación de vidas pasadas revela a menudo el origen de sucesos recurrentes en la vida o temas. Los mecanismos psicológicos del ego más frecuentemente encontrados son: 1. Deshacer. Repites patrones del pasado para tener la oportunidad de tomar mejores decisiones en esta ocasión. 2. Reacción a la formación. Tomas un punto de vista en el extremo opuesto o posicionamiento en esta vida para mantener su opuesto reprimido y fuera de la conciencia. 3. Proyección: lo que es doloroso para uno mismo es proyectado sobre los demás. 4. Retorno de lo reprimido: en esta vida, lo que hiciste a los demás lo sufres ahora al contrario, como víctima. 5. Negación: las motivaciones y pensamientos son totalmente reprimidos y calificados como no-míos. Aunque lo anterior pueda parecer una opinión simplista de la psicología básica, estos conceptos deben estar disponibles para un rápido acceso, ya que estos mecanismos están implicados en la purificación espiritual. A menos que los fundamentos sean descubiertos, pueden pasar grandes periodos de tiempo para superar muchas de las características de la personalidad que pueden traer culpa, vergüenza y sufrimiento al devoto espiritual que está atravesando la purificación espiritual. La investigación kármica inconsciente es también gratificante, ya que revela que un rasgo específico o suceso surge en un contexto específico, tiempo y lugar, y pierde su energía negativa cuando se ve de nuevo. En el momento en que fue registrado en la conciencia de una vida anterior, el ego había exaltado un juicio erróneo basado en un posicionamiento que luego persistió sin ser curado por la autocomprensión.
Al mirar en el pasado, es preciso recordar que en siglos anteriores, el nivel global de la conciencia de la humanidad estaba por debajo de 190, lo que está por debajo de la integridad. Por tanto, la vida fue barata, la violencia y la brutalidad eran normales, y la ignorancia prevalecía. Al nivel de conciencia 190, las ejecuciones en masa podían ser fácilmente racionalizadas, como por ejemplo, se hacían por el bien de la revolución, el país, la causa, la iglesia, etc. Las mismas acciones, así como sus débiles excusas, no serían aceptadas de manera favorable en el mundo actual, 222, donde el nivel de conciencia ha avanzado globalmente al 207 y tiende a ser de 400 en los países civilizados. Cuando uno mira la escala de la conciencia, se hace evidente que un nivel específico implica que lo que está por debajo de nuestro nivel actual de funcionamiento ha sido trascendido, al menos de manera importante, y que los niveles superiores presentan el material a ser comprendido y trascendido. Por ejemplo, si una persona está generalmente amando y es capaz del verdadero amor, lo que aplica solo al 5% de la población, entonces pueden asumir que su calibración está aproximadamente en el nivel de 500. El siguiente paso sería el de transformar esa capacidad de amar al nivel del amor incondicional, que calibra a 540. Esto significaría buscar las excepciones para amar, que se basan en los posicionamientos, tales como los juicios de bueno/malo, culpable/inocente, merece/no merecen, y el recorrido general de los resentimientos. Estos revelarán los pares de opuestos cuyos posicionamientos son fácilmente descubiertos. Los bloqueos a aprender esto, entonces son descubiertos debido a la función de la percepción en sí misma. A menudo, los buscadores inspirados tratan de forzarse a amar lo no amado y perdonar a los culpables. Esto se hace imposible debido a que la mala gente está siendo percibida como mala. Por tanto, el éxito significa trascender la dualidad creada por los posicionamientos de la dualidad. Es útil recordar que la mayoría de las personas no pueden ser diferentes de lo que son porque están dirigidas por un sinfín de programas y sistemas de creencias. La razón de que la mente reniegue de la propia tendencia negativa es por la culpa y la vergüenza. Cuando una tendencia es entendida y recontextualiza, ya no se ve tan horrible y por tanto ya no tiene que ser reprimida. Es interesante recordar la herencia biológica y presumir que todo lo que pasó en una vida anterior o tiempo se compone principalmente de instintos primitivos, lo que Freud llamó el id. Uno puede suponer que la matriz subyacente de mucha negatividad tiene que ver con impulsos e instintos primordiales que son narcisistas, animales, rudos, e incivilizados. El primitivo animal interior es, por supuesto, totalmente inexperto y aborda los extremos, y sus instintos predadores no tienen piedad. Piensa en términos de muerte, asesinato, y tomando lo que uno quiere por la violencia, la violación, la violencia hacia los objetos sexuales, masacrando al rival, y odiando a todos los que frustran la satisfacción de sus instintos, los cuales quedan marcados como el enemigo. Si la mente percibe que esos pensamientos e impulsos son los míos, entonces reacciona con culpa, miedo, negación y proyección. El trabajo espiritual implica no solo saber acerca de Dios, sino también conocer tu propia santidad. Con la adecuada comprensión, el camino del corazón y el camino de la mente se mezclan en cada prójimo, donde los propios términos son simplemente productos de la percepción. En realidad, no hay separación entre mente y corazón. Se podría decir que el corazón tiene una mente propia, y la mente tiene un corazón propio. Al final, ellos son uno y lo mismo en la totalidad del ser. El material de esta sección fue calibrado a 975. 223p. ¿Por qué es 25 puntos menos que en algunas presentaciones anteriores? Es porque el contenido de esta sección se posicionó desde el punto de vista de que el ego y sus mecanismos psicológicos son una realidad en lugar de una ilusión. La presentación se dirigió a ser útil para la mayoría de los buscadores en los que el ego tiene que ser primero aceptado como si fuera una realidad con el fin de ser tratado antes de que pueda ser trascendido. En los niveles superiores, el ego es visto como una ilusión, sin ningún tipo de realidad innata. La comprensión del ego es por tanto conocimiento útil que debe ser descartado más tarde. Para tratar de hacerlo, sin embargo, antes lo puedes disolver a través de la comprensión espiritual, lo que llevaría a una posición ficticia porque la mente fácilmente incorpora todo el material aprendido y sutilmente intenta prosperar en una nueva forma encubierta. Un estudiante ingenuo puede escuchar, por ejemplo, que el ego es una ilusión y entonces presume de que yo no creo en el ego. Es solo una ilusión en ese momento, es en realidad el ego del estudiante el que está haciendo tal afirmación. Aunque, en la realidad última, no existe algo como el ego, hasta que la realización se produzca, es todavía lo suficientemente fuerte como para matarte en un segundo si ello sirviera a su propósito. Nunca hay que subestimar sus estrategias astutas. La posición más realista es respetar sus capacidades y compasivamente curarlo. Una vez que el ego es dócil, es mucho más susceptible de evaporarse en el amanecer. La respuesta que acaba de dar, de hecho, corrige la limitación de 25 puntos, y la calibración de lo recitado es ahora a 999,9.
Su respuesta nos lleva a un punto interesante y que es útil para contrarrestar e impedir el desarrollo del llamado ego espiritual, que ha sido el talón de Aquiles de muchos aspirantes e incluso conocidos profesores. Para compensar la vanidad de lo que se ha aprendido, céntrate más bien con humildad en lo que aún no has aprendido. El ego es inteligente. Sustituye el orgullo espiritual por el orgullo personal. Él va recto, impertérrito. Toma el mérito personal de la comprensión espiritual en vez de darse cuenta de que la capacidad para comprenderse a sí mismo es un don espiritual de Dios. Lo vemos en la historia de Lucifer, que sigue siendo una trampa para los incautos. P. La misma adquisición del conocimiento espiritual es entonces un factor de riesgo a ser visto. R. El inconveniente de la educación espiritual es la acumulación de la vanidad del yo sé y la devaluación de las personas que no son espirituales. Por tanto, es importante como fundamento para la práctica y educación espiritual aprender cómo la conciencia se manifiesta como ego y sus mecanismos. Si adquieres información y experimentas gratificantes, entonces el orgullo espiritual no adquiere una fuerte presencia. Tampoco tiene sentido decir que una persona es superior a otra. Es bueno recordar que los niveles de calibración de la conciencia están realmente midiendo la prevalencia de la ilusión y no la realidad. Es una medida del propio grado de consciencia del 224 ser como el yo real. Los niveles indican principalmente la resistencia a la verdadera realidad propia. El orgullo espiritual puede trabajar en dos direcciones, ya sea para aumentar la vanidad o, paradójicamente, mediante la adopción del posicionamiento de que uno es peor que los demás. Al corear yo no soy nada y él, Dios, es todo, está tan lejos de la verdad como el extremo opuesto. La posición de soy solo un gusano sin valor es solo una vanidad vestida de harapos en lugar de túnicas. P. Lo de la penitencia. R. Ese es un mecanismo por mucho tiempo honrado para deshacer la culpa y también tratar de suplicar la misericordia y el perdón de Dios. Se trata de un drama autoimpuesto basado en la falta de comprensión del ego. Es un juego entre posicionamientos. Uno debe contrición y confesión solo al ser. Uno debe deshacerse del pecado y la culpa por el ser. Uno debe la obligación de cambiar las formas al ser. Uno debe al ser la renuncia a los posicionamientos. El sufrimiento solo sirve al ego. ¿De qué le serviría a Dios, que no lo necesita, ninguna emoción, y que de ninguna manera sería complacido por la agonía humana? Todo sufrimiento es una vanidad en la que los diferentes aspectos de la personalidad interpretan los papeles de fiscal, defensor, juez y jurado. Es difícil para la gente imaginar que la divinidad no es una magistratura. En la mitología egipcia, el alma va al Hades, donde el señor del inframundo, Osiris, asienta el juicio y pesa el corazón del pecador en la balanza, cuyo destino cuelga de un hilo. Para entender esta descripción, que opera muy poderosamente en la psique humana, lo primero que notamos es que se está refiriendo al submundo. Este es el juez de la mente inconsciente que está juzgando y repartiendo sentencias de culpabilidad, sufrimiento y odio. Este mito es una representación exacta del lado oscuro del inconsciente. Desde un nivel superior de conciencia, esperarías que la deidad que reine en el momento del juicio y valorara la balanza sea un profesor que educara el alma para que pudiera aprender a hacerlo mejor y así servir a Dios. En un nivel superior de conciencia, este drama de ponderar la balanza de la escala de justicia incluye otro elemento, un representante de la divinidad, que es el intercesor. El privilegio de la presencia de un intercesor o salvador ha sido consagrado por el mérito espiritual, y el intercesor presenta la opción de aceptar la gracia y misericordia de Dios volviéndose completamente a Dios. Sin la presencia del intercesor o salvador, el alma, en su consternación, ni siquiera recordaría o se daría cuenta de que esa opción siempre está presente. El Salvador es, pues, de hecho una realidad espiritual a las puertas de la salvación. En el cristianismo, en el día del juicio, el intercesor es Jesús, el Cristo, el que es testigo de la decisión del alma por Dios como la luz de la verdad en lugar de la oscuridad. Mientras que Osiris te debilita en kinesiología, el intercesor /Salvador /Cristo /Profesor del cielo lo hace, te fortalece. 225p. Si finalmente se revela que el corazón y la mente están correlacionados, ¿qué importa por cuál empiece uno? R. Si el corazón se abre en primer lugar, la mente le sigue. Si la mente se abre en primer lugar, entonces el corazón le sigue. La elección tiene que ver con la predisposición kármica y la tendencia. Los estados subjetivos se abren en una secuencia aparentemente diferente, dependiendo de qué camino sigues principalmente. Cuando el corazón de los cuerpos de energía espiritual van por encima del nivel de conciencia 600, una profunda bendición sobreviene, tradicionalmente llamada en sánscrito como Satchitananda, que también puede ocurrir cuando la energía espiritual, Kundalini, alcanza el chakra de la coronilla, consciencia de Dios, de los cuerpos espirituales. En ese estado, el devoto puede llegar a estar inmovilizado y dejar permanentemente el mundo ordinario, el 50% lo hacen. Aquellos que se adaptan y son capaces de madurar en esas condiciones y retornar al mundo a menudo son vistos como santos, por ejemplo, la Madre Teresa.
Cuando este nivel es alcanzado, el espíritu puede decirse que parece satisfechos de esta vida, y el nivel de conciencia tiende a seguir siendo el mismo para el resto de la existencia terrenal de la persona. Esto es también porque el amor infinito de la presencia se opone a cualquier consideración de la evolución de la conciencia que pudiera parecer irrelevante. El conocimiento interior que es intrínseco a este estado sustituye todos los pensamientos, incluso al grado en que el discurso o expresión verbal puedan ser imposibles durante años. A lo largo de la historia y en la actualidad, hay tales santos de agradecer que están en silencio, pero que son capaces de recibir a los visitantes y les dan su bendición. Cuando el camino a través de la conciencia barra mente ha sido predominante, la consciencia se abre para revelar el mismo origen de la conciencia como la totalidad de la divinidad y la unicidad de toda la existencia como creación eterna. Esta revelación es al principio abrumadora y sorprendente para el resto fugaz del desaparecido ego barra experimentador barra testigo que entonces se queda en silencio. Este momento de trascendencia de la mente es fugaz, y la luz de la omnisciencia divina revela lo manifestado como expresión de lo no, manifestado más allá de la existencia, y sin embargo, como origen. La absoluta identidad del ser de la última realidad revela a Dios como origen y confirma el camino de la Advaita, no dualidad, al igual que la bendición del Satchitananda confirma que Dios es infinito, la absoluta totalidad, y el amor eterno. Cuando la iluminación sucede, el estado que le sigue también reconstruye por completo la apariencia del mundo. Todo se ve sucediendo por sí mismo. Ya no hay un mío o un yo personal. La orientación hacia el mundo es completamente alterada, y el funcionamiento puede ser imposible o muy difícil. La investigación estadística muestra que pocos son capaces de retornar al mundo por completo. El estado del sabio iluminado puede o puede no parecer santo, ya que la emergencia del estado iluminado no pasa por la personalidad. Para funcionar de nuevo, ese remanente efímero tiene que ser parcial y voluntariamente reactivado. El contraste entre el santo y el sabio sería como comparar a San Francisco de Asís con un maestro zen. 226. Mientras que el lleno de gracia puede expresarse mediante la descripción comprensible y la verbalización, el estado sabio del ser en armonía con el contexto último de la realidad está considerablemente más allá de la comprensión normal. En consecuencia, la capacidad incluso del lenguaje puede tomar hasta 30 años o más para ser capaz de describir coherentemente la experiencia. La sociedad reacciona de manera diferente al santo en estado de gracia que al estado no detectable del sabio. El estado de gracia es reconocible por los demás que pueden reaccionar con reverencia o respeto. El estado del sabio está más allá del reconocimiento, y con el fin de ser capaz de interactuar con el mundo, el sabio puede recurrir a un estilo de comunicación que se base en un críptico sentido del humor que juega con la paradoja y la ambigüedad. Esto se hace como una forma de recontextualizar la percepción y liberar las opciones. Así, puede parecer sorprendente para el visitante escuchar que un sabio no tiene ninguna preferencia por la vida o la muerte, ganar o perder. No tiene ninguna atracción ni aversión. Tanto para el santo como para el sabio, la supervivencia no es de interés para el ser que es eterno y más allá de toda forma. Esta divina indiferencia puede parecer desconcertante. Estos estados son también acompañados por cambios fisiológicos, como la pérdida del reflejo de sobresalto o un cambio de la frecuencia de las EEG del cerebro de las ondas beta rápidas las lentas ondas teta. El nivel de conciencia tanto del santo como del sabio en general sigue siendo el mismo el resto de su vida terrenal. En muy pocos, la progresión de la evolución de la conciencia puede volver, lo cual ocasiona dificultades únicas que de nuevo puede requerir el retiro del mundo. P. ¿Está la sociedad más familiarizada con el santo que el sabio? R. El santo es más fácil de entender e identificarse con él porque el amor incondicional es un estado idealizado. La iluminación no es por lo general familiar en el mundo occidental, excepto por lo ejemplificado por el Buda. P. ¿Qué pasa con los estilos en el vestir o la apariencia que denotan una afiliación religiosa o espiritual? ¿Son apropiadas o útiles? R. El inconveniente es que pueden ser utilizados por el ego para designar lo especial. Si esto se observa, entonces tal atuendo puede verdaderamente ser apropiado y útil para hacer al devoto más comprensible. Como miembro reconocido de una comunidad religiosa o espiritual, la sociedad hace algunos ajustes y cambios en sus expectativas. Así la vestimenta tiene una función protectora y es una declaración abierta de compromiso espiritual. El devoto puede tener no solo un estilo de vida muy diferente, sino también puede pasar por etapas y cambios que normalmente no serían comprensibles. P. ¿Qué etapas se producen? R. En cualquier camino, la dedicación y la devoción pueden ser totalmente absorbentes y llevar al descuido de las cosas que el mundo considera importantes. Puede haber una falta de interés por la comida, una menor necesidad de sueño, una necesidad de mucha soledad, y una pérdida de interés en los asuntos ordinarios, la conversación, o la sociabilidad. Puede perderse el interés por la familia y los amigos, el abandono de los intereses 227 profesionales y los asuntos financieros, y si no es percibido correctamente, el devoto podría ser mal interpretado como un marginado o como caminando por encima del alambre y perdiendo los sentidos.
El camino del corazón te une al nivel de conciencia de los 500S, que progresa a medida que los posicionamientos son identificados y trascendidos. En el nivel del amor incondicional, 540, la energía se vuelve bastante intensa y sobrecogedora. Entonces no ves nada más que amor por todas partes y, en cierta etapa, te enamoras de todo lo que existe. Ese estado deriva en inmensa alegría, y las lágrimas se producen con frecuencia. La perfección y exquisita belleza de toda la vida como una expresión de la divinidad son abrumadoras y resultan en éxtasis. La presencia de Dios como amor es revelada a medida que la dualidad de la percepción cesa como consecuencia de entregar los posicionamientos. El amor es por tanto la puerta entre los dominios de lo lineal y lo no lineal. Es la gran avenida para el descubrimiento de Dios. La disolución del ego por el infinito amor de la presencia divina puede ser tan abrumadora que la capacidad de funcionar en el mundo en términos habituales, casi puede perderse. Las lágrimas de alegría pueden brotar en largos períodos de gratitud por el don de la visión espiritual que transforma toda la apariencia. La belleza deslumbrante brilla de todos los objetos. El valor de todas las cosas es igual en virtud de la intrínseca divinidad de la creación como su existencia. En tal estado, un leproso ya no es repulsivo, y los pobres moribundos de las calles de Calcuta son hermosos y amados. El amor incondicional se vierte y cura su sentimiento de separación, tal es el milagro. El ser del devoto reconoce el ser del moribundo abandonado en la ruina, y en este momento, entran en un éxtasis gozoso. Todo miedo a la muerte desaparece en la realidad de la vida cuando el amor de Dios se destaca. El conocimiento interior reemplaza al pensamiento, y la presencia excluye toda ilusión de separación. El amor de Dios es el ser de la infinita yoidad de la existencia. En la presencia, solo hay quietud, paz, perfección y belleza. El corazón rebosa de gratitud y derrama energía al mundo en respuesta a una necesidad no vista. Lo milagroso aparece de forma inesperada y se asiste al despliegue del milagro de cómo el Espíritu Santo transforma lo que parecía imposible. La esencia revela que nada está causando ninguna cosa. La totalidad revela su esencia y la transformación es testificada como milagrosa que ahora parece lo normal y el estado natural de las cosas. Se hace evidente que toda la existencia es un milagro y que la creación es continua como el despliegue de lo no manifestado como experiencia de lo manifestado. La percepción ve una película diferente de la vida que la que es revelada por la visión espiritual. No puede ser explicado. P. En tal estado, ¿cómo puedes funcionar en el mundo? R. Has de retirarte de la vida ordinaria unos años. En los muy altos 500S, te sientes abrumado por la alegría, que puede alcanzar el éxtasis, pero cuando ese éxtasis es trascendió una profunda paz prevalece en la que un lento retorno al funcionamiento puede ser posible. El silencio de la presencia es total. La actividad se reduce considerablemente. Todas las necesidades se han desvanecido. Has de 228 estar seguro de ver que, al igual que una mascota, el cuerpo se cansa y cuida. El cuerpo puede parecer irrelevante, no muy diferente de las piezas del mobiliario de la habitación. Si el estado de la revelación está destinado a seguir evolucionando, las etapas se vuelven más parecidas a las que se derivan del haber seguido el camino de la mente. El camino del corazón es el camino de la afirmación. En cambio, el camino de la mente puede parecer más ascético o muy limitado en sus rigores. El estado ascético ya no necesita lo externo y prescinde de ello, porque las progresivas revelaciones son fascinantes y todo lo demás carece de importancia. Mientras que el mundo puede tener la expectativa de que la vida de una persona espiritualmente comprometida sería santa y tranquila, muy a menudo puede ocurrir lo contrario. El karma es activado y llevado a la consciencia. Cambios importantes pueden ocurrir en la vida del aspirante y sus relaciones. Por algunos años, la vida puede parecer tumultuosa a medida que los profundos cambios internos tienen lugar. Estos pueden involucrar el estilo de vida, la vocación, las relaciones y las posesiones, todo lo cual pueden ir y venir rápidamente. El cambio de ubicación geográfica es común. Los amigos y familiares en el mundo pueden pensar que el devoto se ha vuelto loco, se ha marchado, e ido por la borda. P. ¿Qué otros problemas pueden surgir por los que un aspirante deba estar atento? R. El buscador espiritual pasa por etapas de desarrollo. Existe el ingenuo iniciado que es crédulo, demasiado confiado, y vulnerable a la persuasión y el proselitismo de los políticos y buscadores espirituales poderosos. En esta etapa, lo no íntegro no es detectado, y todo el mundo se ve como confiable y amable. En esta etapa necesita ser recordado que el amor incondicional puede cegarte hacia lo que es no íntegro o incluso destructivo. Decimos el amor es ciego, y en extremo, puede conducir a la locura y a graves errores. A medida que el progreso espiritual continúa, la ingenuidad del aspirante es reemplazada por una mayor sabiduría y discernimiento. Existe la compasión por toda la ignorancia, pero los no íntegros son reconocidos como tales. Jesús advirtió de ser ingenuo, por ejemplo, tirar perlas a los cerdos, o los lobos con piel de cordero. Para mantener el equilibrio, la energía espiritual debe fluir al tercer ojo, visión espiritual y consciencia, y también del chakra del corazón.
Entonces pasa al chakra de la coronilla a medida que la revelación se despliega. P. ¿Cómo se puede prevenir el desarrollo del ego espiritual? Cada éxito parece que se incorporará a él. R. Dándose cuenta de que no existe la entidad hacedora de hechos o acciones. No hay hacedor / yo al que culpar o dar mérito. El progreso es el resultado de una cualidad de la conciencia que ha sido activada por el asentimiento de la voluntad espiritual. La inspiración espiritual se convierte en la energía que está operando. No emana del ego / yo. El ser, como divinidad de Dios, no hace nada, ni actúa o ejecuta o intenta o elige, porque está más allá de toda voluntad. La manifestación de Dios como existencia está vacía de condiciones o posicionamientos. La 229 pureza de la divinidad está más allá de la comprensión del ego, porque el ego está limitado por la forma y siempre asume una dualidad de sujeto y objeto. Aquello que es la última realidad no lineal no es divisible y está más allá de la dualidad sujeto / objeto de las concepciones del ego basadas en los posicionamientos. Todo progreso espiritual es un don, y la humilde gratitud impide el orgullo.